Muchísimas gracias, Isabel, Edison. Pues es un placer tenerlos acá en la Universidad del Valle, en este ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias, pues como les conté, lo realizamos los jueves. La idea es hacer también redes, contar con los amigos para hacer este tipo de eventos. Y bueno, yo quiero presentar a Edison y a Isabel. Edison, arquitecto de la Universidad Nacional, magíster en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, doctor en proyectos arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña, profesor asociado de la Universidad Nacional. Isabel Llanos, arquitecta de la Universidad Piloto, magíster en estudios urbanos regionales de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en proyectos arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña y profesora asociada dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia. Ambos investigadores del Grupo de Arquitectura, Ciudad y Territorio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Isabel y Edison han liderado y participado en muchos proyectos urbanos arquitectónicos a manera de consultores, también en práctica independiente, consultores de la Universidad de Práctica Independiente. Destaco un par de proyectos: el Parque Tecnológico de Villa María Caldas, Malecón del Río Magdalena para el municipio de La Dorada, entre otros. Desde su labor investigativa, también autores de artículos, capítulos de libro, y pues muy centrados en el proyecto urbano, el proyecto arquitectónico, el análisis de proyectos y sobre todo en la arquitectura moderna, grandes investigadores de la arquitectura moderna. Entre los libros puedo destacar Entre tipos y topos, Jorge Gutiérrez Duque, Arquitectura, Relación formal entre torre y plataforma, entre otros. Y sus proyectos de investigación y proyectos urbanos, proyectos arquitectónicos han sido reconocidos en la Sociedad Colombiana de Arquitectos y ganador del Premio Nacional de Arquitectura en la categoría Investigación, Teoría y Crítica con la investigación Casas de Obregón y Valenzuela, 50 años, contribución a la formación de una tipología en el año 2016. Muchísimas gracias por estar acá. Les cedo la palabra y bueno, qué bueno verlos nuevamente. Muchas gracias. No sé si quieras decir algo antes o empezamos. Sí, empecemos. Muchas gracias, Liliana, y a ustedes por asistir. Estamos muy comprometidos con este buen momento que vamos a compartir, que vamos a estar juntos. Entonces, sí, vamos de una vez a comenzar. Si quieres, Isa, entonces compartamos la presentación y no sé si tienes la la palabra. Viendo, Eddie, ¿la están viendo? Yo la veo, sí, señora. Y Liliana, ¿pueden verla? Sí, perfecto. Listo, nosotros, como dijo Liliana, somos profesores de la Universidad Nacional en la sede Manizales. Conocemos a Liliana de tiempo atrás cuando estaba estudiando la maestría y compartimos algunas clases de esa maestría, recuerdo. Y también nos vimos después cuando estaba trabajando en la Universidad Piloto y ahora es un gusto volvernos a ver y agradecemos tu invitación y la confianza en nosotros para hablarles un poco de lo que venimos haciendo ya hace algún tiempo. Quisimos titular la conferencia La teoría en práctica porque hace parte un poco de nuestras intenciones. Somos unos apasionados y estudiosos de la historia de la arquitectura y tenemos la fortuna de poder tener una práctica profesional en la mayoría a través de la Universidad Nacional de Colombia y poner en práctica esa teoría que surge de la investigación ha sido nuestro interés y nuestra preocupación en el último tiempo, tanto en el ejercicio profesional como en nuestras clases de arquitectura. Entonces nos pareció que podía ser un buen título. La conferencia está partida en dos cuerpos, uno que se concentra en la parte teórica y las investigaciones que hemos realizado en el último tiempo y que creemos están asociadas a nuestra práctica profesional, en especial a un edificio que fue el que trajimos hoy para compartir con ustedes. Este es un dibujo, pueden ver un dibujo de la ciudad de Manizales, de la topografía de la ciudad de Manizales. En la parte superior izquierda se ve el centro de la ciudad de Manizales. Quienes conocen la ciudad identifican
la torre de la catedral, y al costado derecho, en la parte superior, se ve el Cerro San Cancio. Este es un dibujo que hizo Edison hace ya algún tiempo, creo que cuando Ching vino a la facultad, y tuvimos la fortuna de dibujar con él en la ciudad. Nosotros, digamos que uno de nuestros autores de cabecera, tanto en las clases del pregrado como de la maestría y en nuestro proceso de proyectual y de investigación, es Carlos Martí Arias, que murió lamentablemente hace poco. Quisimos traer una frase, en este libro, La Cimbra y el Arco, es muy insistente en esa relación entre teoría y práctica, en la investigación y en el ejercicio profesional. Les voy a leer una frase que creemos puede ser clarificadora, tal vez, para presentarles un poco nuestra postura en relación con la teoría y la práctica. Carlos Martí afirma que en el proyecto teoría y práctica son indisociables, como las dos caras que forman el filo de una navaja. No puede haber teoría que no se alimente de los resultados obtenidos a través de la práctica, ni existe práctica que vaya más allá de la simple repercusión mecánica de lo existente que no se apoye en una reflexión de carácter teórico. Para nosotros este ha sido como un principio, o ¿qué sería? Una regla en nuestro proceder académico, investigativo y profesional. Para nosotros es muy importante conservar esa relación teoría-práctica. Creemos que la investigación alimenta de nuevas herramientas y nuevas miradas el ejercicio profesional, así lo planteamos también en las clases de maestría que tenemos a cargo en este momento. Creemos, Carlos Martí, el mismo título del libro de La Cimbra y el Arco, habla de esa relación que hay indisoluble o indisociable entre la cimbra en este caso y el arco, y él menciona cómo la cimbra se retira posteriormente para que el arco luzca su belleza. Entonces, para él la teoría es un poco eso, es la teoría que surge en relación con el proyecto, pero que en un momento se retira y el proyecto se presenta. Para nosotros la investigación se concentra básicamente en la obra y en el contexto. Nosotros tenemos como una triada que ha sido rectora en nuestro ejercicio investigativo, y es una pregunta por la historia de la arquitectura, por la tradición, por aquello que nos antecedió, por proyectos que han respondido a problemas semejantes a los que nosotros enfrentamos, por la naturaleza que finalmente define el lugar en donde la arquitectura se asienta, y por el ser que es quien habita esa arquitectura. Entonces, esa triada que tiene mucho que ver con esa relación entre teoría y práctica, y que hace parte tanto de la teoría como de la práctica, ha sido esencial para nosotros. Quisimos también traer a Martí, en este caso haciendo el prólogo de un libro de Giorgio Grassi, que yo creo que muchos de ustedes conocen, que se llama Arquitectura, Lengua Muerta y otros escritos, en el que Martí dice lo siguiente. Dice que Giorgio Grassi ha dicho siempre que una de las cosas más importantes que debe hacer un arquitecto es escoger sus propios maestros. Es decir, establecer esa constelación de referencias, esa familia espiritual que habrá de servirle como base, o mejor, como estímulo para orientar y desarrollar su propio trabajo, ya que, contrariamente a lo que pudiera parecer, en toda verdadera actividad intelectual no es el maestro el que escoge sus discípulos, sino a la inversa, y en ello reside parte de su grandeza y de su riesgo. Un poco en concordancia con esta afirmación que hace Martí sobre Grassi, y respondiendo un poco a lo que decía anteriormente de la relación que tenemos con la tradición, nosotros hemos contado con la presencia de algunos maestros en nuestra vida profesional. Hoy queremos traer a ustedes un par de maestros locales y un maestro de la arquitectura que podría ser entendida como la arquitectura griega. Seleccionamos este par de maestros porque ellos enfrentan un tema que queremos desarrollar en la charla de hoy, y es la definición del plano horizontal como el plano sobre el que se yergue
se levanta la arquitectura. Entonces, recordando esa reflexión que hace Martiensen sobre las terrazas en la arquitectura griega y cómo los templos se levantan sobre la terraza, pero la necesidad de esa horizontal para poder tener una arquitectura estable, quisimos traer este pequeño texto antes de mostrarles algunos arquitectos y algunos de esos maestros que Martí llama, que hemos escogido en este caso en particular. Dice Martiensen, la primera condición de cualquier sistema de organización formal destinado a abarcar las actividades de la vida organizada o colectiva es un plano horizontal o una serie de planos horizontales relacionados, que es el tema que hoy queremos compartir con ustedes, es la construcción de ese plano horizontal. El equipo sensorial del hombre exige por su naturaleza esa estabilidad visual que solo las superficies planas son capaces de ofrecer. Y aún en la definición menos compleja del espacio utilizable, vale decir, utilizable por el hombre como perceptor y móvil, el generador del sistema es una superficie plana que por medios estructurales deliberados niega la irregularidad de las condiciones topográficas existentes. Vamos entonces a compartir con ustedes algunos proyectos que pertenecen a 3 maestros en particular y en la segunda parte de la conferencia un proyecto en el que hemos hecho uso de esta noción, de esta construcción del plano horizontal como un elemento que estabiliza y da asiento a la arquitectura. Cedo la palabra entonces a Edison para que les cuente un poco de una de esas lugares que ha dado, no sé, que nos ha generado esta reflexión, y es la presentación del templo griego, en especial el templo de Apolo, que tiene lugar en Delfos. Edison, tienes el micrófono cerrado. Ok, ahí ya me escuchan, ok. Sí, perfectamente. Sí, Isa, este es un tema muy apasionante que yo creo que ustedes seguro en su biblioteca tienen el libro de Martiensen, y si no, valdría la pena tenerlo porque él hace por todos nosotros un esfuerzo muy grande para discernir sobre los temas esenciales de la arquitectura, y para eso va a los orígenes mismos. Busca en Grecia las constituciones básicas de lo elemental, que para nosotros es bien importante porque cada vez que hacemos un nuevo proyecto nos damos cuenta que esas elaboraciones tan sofisticadas que eventualmente adquiere la teoría de la arquitectura, generalmente a cargo de personajes que están en búsqueda de brillar más que de esclarecer, pues terminan por ser palabras al aire cuando uno se enfrenta a una realidad suprema, como es precisamente la que los griegos constituyeron en ese mundo pétreo que les tocó en suerte, en ese mundo geográfico tan escabroso, tan duro, como es, pues ustedes saben, todo esa porción del territorio mediterráneo allá al borde del Egeo. Con Martiensen nosotros encontramos una claridad fundamental sobre una necesidad imperiosa para los que habitamos en estas cumbres borrascosas que son las colinas de los Andes, en Manizales particularmente, donde la horizontal no existe. Aquí, particularmente en Manizales, yo diría que en gran parte del territorio nacional, a excepción, pues, por supuesto, de las sabanas y los llanos y las eventualidades muy particulares de los altiplanos, poseemos un territorio en declive que naturalmente ofrece muy pocos lugares para implantar la horizontal. Es un artificio, es una imposición al territorio, más que al territorio, yo diría en la dimensión geográfica, al paisaje. Y los griegos pues lo hicieron antes que todos nosotros, con una solvencia
que uno ve precisamente, como Isa nos dice, en Delfos, o como ellos lo llaman, Delfí, que inicialmente, y este es un dibujo que no se puede hacer hoy, el que estamos mostrando acá, porque precisamente el pasar de los años ocultó el emplazamiento de este lugar que era el más sagrado, ustedes saben, de toda Grecia, donde residía el oráculo, naturalmente, pues la gran sacerdotisa que profetizaba los eventos futuros, especialmente el futuro de las guerras. Ustedes saben pues que los griegos vivieron esos dos, por lo menos en esta época, los dos grandes episodios de las guerras médicas y la del Peloponeso, y ellos pues anhelaban siempre tener una visión del futuro que los tranquilizara. Se volvió además el banco. Ustedes saben que Delfí era el banco donde anidaban todos los tesoros de todos los griegos, y era el lugar como Suiza hoy, ¿no? El lugar en el que nadie ataca porque allá está la plata de todos. Eso es más o menos Delfí también. Aparte de ser el lugar más sagrado, era el banco de Grecia. Allá se guardaban los tesoros. Y pues Isa, pasa a la siguiente imagen, por favor. Recorrerla es encontrar esto. Este es el famoso pues dibujo de Turner, que es una recreación formidable, diría yo, un dibujo de los más bellos que conozco de la arquitectura, en el que él, muy inteligente, se para como en una vista que no es ni de vuelo de pájaro, ni a plano, ni a vista de observador, pero tampoco es una vista en perspectiva, es una fachada realmente de un conjunto que está todo construido en orden ascendente desde la vía sacra. Ustedes saben que uno va recorriendo cada uno de estos pequeños templetes que eran las urnas bancarias de los griegos, pero que luego terminaban o coronaban en la horizontal. O sea, después de hacer un trasegar en oblicuas permanentes, además con la pendiente pues acendrada por el terreno tan difícil que hay allá, y cuando ustedes o los que han ido pues lo recordarán, lo caminen, pues van a llegar agotadísimos a la cumbre. Pero sin duda lo más interesante de todo Delfí, para mí, por lo menos en mi recorrido, fue encontrar el estilo Bato sembrado pues en la gran terraza de las que habla tanto Martín Sen, esas terrazas que horizontalizan la ladera y que resuelven el cenáculo, el basamento de los templos, especialmente en este caso, pues el templo de Apolo, que ustedes saben que anida en una dimensión sobrenatural. Los templos nunca eran pequeños, bueno, a excepción del de Poseidón y otros 2 o 3, pero por lo general eran estructuras formidables que difícilmente podía uno imaginar en una circunstancia distinta a la de un enorme plinto que le diera fundamento. Pasemos a la siguiente, después de este delicioso placer de ver el dibujo de Turner. Pero bueno, aquí hay unos dibujos que elaboro en el recorrido, y como ustedes ven aquí, pues son ruinas, naturalmente son peñascos completamente destruidos en la gran mayoría de los templos. Pues queda muy poco lo que han ido reconstruyendo los griegos con los años, pero lo que sí se conserva es la ascensión, de la que hablan muchos. Le Corbusier, por ejemplo, inevitablemente la tiene que traer a colación, sobre todo en el recorrido que uno efectúa, y Ketela sacó un libro muy bello sobre esta, por lo menos unas páginas las dedica a emparentar el recorrido que uno hace cuando llega a la colinita de la capilla de Nuestra Señora del Alto allá en Roncham, cuando uno desarrolla un recorrido antes de llegar al gran tema que es el edificio o templo, en este caso pues la capilla en Corbu y Apolo en Delfí. Pero lo interesante es precisamente el contraste entre la oblicua y la horizontal, que a nosotros se nos hace del día a día en Manizales, y es el tema que traemos hoy precisamente a colación, pues porque la lucha que nosotros desarrollamos
Digo, y me incluyo en el equipo, estoy hablando de un equipo de más de 100, 200 años de existencia para poder resolver el gran dilema de la horizontal en la oblicua. Es una cosa que vale de la que vale de la que vale la pena hablar, y yo creo que el tiempo que ustedes van a dedicar en escucharnos. Ahora pasemos a la siguiente, y aquí hago precisamente un dibujo muy al estilo de Torner, en el que me pongo en el pleno contraste del estilobato, del plinto, de esa gran base, esa gran terraza, que es precisamente tan imponente por lo que tiene de fondo. Ustedes saben que pues el fondo de Delfín no es solamente estas rocas estupendas, sino también pues el Parnaso, el gran monte de los dioses, donde se suponía que residía el Olimpo, y donde viaja Cervantes con ese viaje de poetas, que ustedes tienen que haber leído alguna vez este libro hermoso de Cervantes, del viaje, el viaje al Parnaso, el viaje del Parnaso. Pero con ese fondo tan potente, pues uno encuentra el contraste precisamente en esa horizontal. Ahora, pues todos sabemos que los griegos la constituyeron a partir de una experticia profunda en el manejo de la estereotomía. Ellos realmente con los mármoles del Pentélico sobre todo, pero en el caso pues de la Acrópolis, pero aquí pues seguramente traídos de alguna beta cercana, ellos tenían unos maestros artesanos que cortaban la piedra y que eran unos verdaderos estereotomistas, como los que no tenemos ya. Eso pues no existe en nuestro país, y nosotros forjar un plinto de esta magnitud, a menos que sea como lo hacemos en Manizales, yo diría que es prácticamente imposible, a menos que practiquemos una ingeniería de alto costo, que es precisamente lo que inhabilitaría la posibilidad. Aquí vemos el contraste precisamente de la ruina, las pocas columnas que se yerguen y que de alguna manera le dan sentido al plinto. Vamos para la siguiente, si quieres, Isa, y veamos un poco más cerca esta vista en la que se ve nuevamente. Estoy haciendo un recorrido dibujado, o sea, si ustedes van conmigo, estamos subiendo la colina de Delfí y estamos ascendiendo de tal manera que desde la vía sacra hasta acá, pues estamos encontrando, digamos, las condiciones básicas de ese elemento horizontal. Ahí está, y intenté en este dibujo poner atrás el corte de la montaña para resaltar aún más esa presencia. Adelante. Sí, aquí cambian las cosas. Aquí hice un dibujo inicialmente desde arriba. Allá se alcanza a ver un poco las columnas de la ruina de Apolo, del templo, y se alcanza a ver la cuenca de este valle, pues fantástico, que termina pues allá en el estrecho de Corinto, pero que desde aquí se alcanza a ver en primer plano. Ustedes saben ya pues el hemiciclo del teatro griego, ¿no es cierto? El Epídavros, que luego, este no es pues obviamente el Epídavros, pero es de alguna manera la consolidación del tipo edificatorio del teatro. Y luego en este dibujo yo no logré revelar la horizontal, pero desde arriba, no desde abajo. Y entonces lo volví a hacer. Yo dije, caray, ¿qué pasó? Me falta algo. Y lo hice nuevamente, y aquí aparece otra vez. Y aquí sí queda patente precisamente la importancia de ese estilobato, que pues no queda sino eso, y las 3 o 4 columnas que han logrado parar pues con el tiempo. Pero me reveló algo fundamental para el juego compositivo de la pendiente y la horizontal, que estoy en eso. Yo no me he salido de ahí todavía. Ahorita hablamos un poco más de las consecuencias de esto, pero entendí que precisamente era la única manera de ordenar todo este universo. Los griegos entendieron que poner el templo de Apolo en el punto medio de Delfí, incluso antecediendo al teatro, les permitía organizar ya no solo el entorno inmediato del gran conjunto ceremonial, sino pues toda la vista suprema que se ejerce desde ahí, que es formidable. Adelante. Pero quería mostrar ese contraste entre los dos por esa razón. Isa, ¿quieres hablar un poco de este dibujo o hablo yo? Sí, Eddie, si quieres cuenta un poco.
Bueno, no, este dibujo es un dibujo que a mí me gusta mucho. Es un dibujito muy sencillito, pero es el dibujo de Colombia en corte. O sea, nosotros conocemos una Colombia en plano, ese es obviamente el mapa geográfico, pero Isa anima un bocetico muy feito, pero que da cuenta de lo que somos nosotros realmente en una condición geográfica en corte. Por supuesto que no tenemos que dibujar todas las cordilleras para poder entender que nosotros tenemos estos 4 escenarios geográficos y que nuestra arquitectura está inevitablemente signada por esta condición. Hay una arquitectura del litoral, indefectiblemente se ciñe primero a la exuberancia del clima de la sabana tropical, que está pues casi a nivel de mar, y que genera una arquitectura bastante controlada, sobre todo por los efectos climáticos que produce la entrada y salida del viento. Naturalmente la mecánica solar es fundamental acá, pero yo diría que el enfriamiento y calentamiento del mar produce lo que es más importante para ellos, que son las corrientes de aire que definen pues la posibilidad de una arquitectura confortable. Eso que está allá en la puntica, pues al borde del mar, es una manera que obliga. Hay otra que nosotros hemos reconocido inevitablemente, que es la nuestra, que es la que llamamos la arquitectura de montaña. De hecho, uno de los títulos que lee ahora en la introducción Liliana, un libro que está en este momento en el horno, a punto de publicarse, que se llama Entre tipos y topos, es un libro dedicado a la arquitectura urbana de montaña, y es precisamente uno de los temas que vamos a tratar hoy específicamente para reconocer el nacimiento de la horizontal en la ladera, en la pendiente de la montaña. Un tercer tipo, y eso me gusta mostrarlo como antecedente, es el de ustedes. O sea, Colombia tiene una serie de valles que establecen una arquitectura muy particular, que no tiene nada que ver con la de la sabana ni con la de la montaña, y que en sí misma genera un sistema tipológico. Isa ya avisaba desde hace un rato que nuestras grandes categorías están definidas por la naturaleza, la historia y el ser. Y en este caso, reconocer la naturaleza en este corte y sobre todo reconocer que define una arquitectura según su posición es clave para poder, digamos, no solo transmitir, sino también rehacer. El último sistema que nosotros reconocemos es el del altiplano, es el que aparece eventualmente en algunas zonas muy particulares de los Andes, y aquí pues específicamente en el altiplano pues cundiboyacense, donde se desarrolló esa otra arquitectura de plan en la que juegan unas variables muy diferentes. Este cortecito tan sencillo nos aclara la geografía que eventualmente es tan confusa en la planimetría pues orográfica del mapa de Colombia. Adelante. Sí, yo creo que aquí podríamos entonces compartir con Isa un poco de comentarios. Si quieres, Isa, yo antecedo y digo que uno de nuestros temas fundamentales de estudio, uno de nuestros grandes amores es Obregón y Valenzuela. Ustedes saben que pues hemos tenido la oportunidad de presentarle al país algunos productos académicos que han surgido inicialmente de nuestras tesis de doctorado, han surgido en principio de los trabajos de investigación que hacemos en nuestros semilleros de la Universidad Nacional, pero que siempre buscando consistencia hemos tratado de enfocar en desvelar los secretos de una arquitectura que ha estado muy cubierta, digamos, por los velos por los velos que se tendieron en los años 70 y 80 sobre la modernidad. Es una queja, si lo quieren ver así, si lo quieren entender así, sobre ciertas posturas de los teóricos fantásticos y poderosos que nos hacen a nosotros una base, que son nuestros, digamos, amados profesores ya reconocidos. Ustedes los conocen muy bien, que fueron importantísimos en esas épocas y que ahora lo son más, pero que sin duda percibieron en la modernidad, que ellos llamaron internacional, un tufillo de lo exógeno, de lo
de lo extraño o externo a nosotros, que yo creo que les hizo verlo con unos ojos. Es precisamente eso. Yo creo que una teoría no es de ninguna manera una formulación genérica, sino precisamente es la búsqueda en el caso específico de esa lección, como lo menciono, y en este caso los fotógrafos, miren lo que hicieron, revelaron en el caso de Obregón y Valenzuela una búsqueda intensa de esa imbricación del edificio con su mundo circundante. Te cedo la palabra, Isa, para que continúes con esta explicación. Gracias, Eddie. Yo quisiera como contarles que decidimos traer hoy 3 clubes de Obregón y Valenzuela. Los 3, 2 de ellos son urbanos. Este es el Club Campestre de Ibagué, que se encuentra en la periferia de la ciudad. Ya no es tan periferia, ya está un poco más urbanizada ese sector de la ciudad. Este club, como Edison les dice, nos parecía clave mostrarles, uno, porque se encuentra en un terreno en donde la topografía desciende hacia el valle del río Conveima, que es el valle que rodea por el perímetro, por uno de los perímetros de la ciudad de Ibagué. Y Obregón y Valenzuela deciden construir esa horizontal de la que hemos venido hablando, de la que nos hablaba Martinsen, que denominaba terraza, sobre la que se levanta el templo, y que da estabilidad a la actividad del hombre. Ellos levantan este club, estas 2 fotos, aunque son, creo que ambas de ellos, las 2 fotos anteriores son de Paul Bert. Estas sí son fotos tomadas por Rafael Obregón y José María Obregón. Me parece que muestran un poco cuál era la intención del club en relación con el paisaje. Lo que vemos al fondo es el valle del río Conveima que les mencionaba. El club se ubica en la parte alta de la colina y se construye un basamento o terraza, si lo queremos ver así, sobre la que se localizan gran parte de las actividades contingentes del club, y de esa manera consiguen liberar la planta y proyectar todo el perímetro del club en este piso, generar un pabellón en la parte alta. Ustedes saben que Ibagué tiene un clima cálido y entonces ellos proyectan tanto como les es posible el alero y de esa manera protegen una fachada que quieren abrir al paisaje. Como decía Edison, hoy les vamos a mostrar algunos ejemplos de la arquitectura de Obregón y Valenzuela en la que queda patente o queda demostrada esa relación o ese interés en tejer una relación estrecha con la naturaleza, en este caso con el lugar que les rodea. Lo hacen nuevamente en Cartagena. En Cartagena ya tienen un club que está en una zona más consolidada, no en la periferia, pero lo que podemos ver allí es, en la primera foto vemos el basamento en piedra, nuevamente, que les permite regularizar, pero también elevar, ¿no? Levantarse un poco y ver desde ese punto privilegiado, en este caso el horizonte marino. Yo creo que en el caso de Rafael, sobre todo, muy cercano a ese horizonte marino, muy navegante, pues yo diría que incluso en su obra está presente la búsqueda de esa ausencia de límite, ¿no? Del límite poco claro. En este caso levantan el basamento y ubican allí parte del comedor y lo proyectan hacia el horizonte marino. Nuevamente en esa búsqueda de la relación con el paisaje próximo y con el paisaje lejano. En Manizales ya casi que se vuelve una necesidad levantar, escalonar, en este caso el edificio se escalona, se parte. En la foto de la derecha alcanzamos a ver un poco una imagen interior en la que se observa un espacio de doble altura que conecta con la piscina hacia la terraza y con los salones en la parte superior e inferior. El Club Manizales se encuentra en el centro consolidado, entonces las posibilidades de establecer una relación más inmediata y directa con la naturaleza eran pocas, pero en Manizales hay una condición particular y es el desarrollo de la ciudad ha sucedido en un lugar a lo largo de una cuchilla
y la ciudad desciende con pendientes pronunciadas hacia los costados de esa cuchilla, y eso les permite a gran parte de las viviendas, los edificios residenciales, comerciales, tener acceso a una vista maravillosa que es el horizonte montañoso, ya no el horizonte que veíamos ahora en Cartagena, sino un horizonte que Obregón y Valenzuela se encargan de presentarnos en todas las imágenes. Este dibujo es un dibujo de la oficina de Obregón y Valenzuela, y en la derecha una foto que, aunque no tiene exactamente el mismo punto de vista, sí nos presenta la piscina y un poco la intención de abrir ese paisaje, ¿no? Esta piscina, esta terraza como un jardín suspendido, corbuseriano, o una reproducción de ese plano térreo, ese plano base que no podían tener por la ubicación del club, que reproducen en la parte alta y generan a través de materas esa naturaleza que incorporan en las actividades sociales, y esa proyección hacia el horizonte montañoso del que hablábamos hace algún rato. Esta es nuevamente parte de la piscina que está cubierta, y una parte cubierta y descubierta, y este es uno de los esquemas iniciales que plantean ellos. Inicialmente tienen toda la piscina descubierta, después cubren parte de ella, pero siempre presente esa geografía, ese paisaje lejano, que creo que para ellos era esencial en su arquitectura cuando era posible, o los jardines en muchas de las casas del altiplano, pero en este caso, en donde la ladera contribuye a la posibilidad de elevar el edificio, liberar la planta, porque en esos bajos se ubican muchas de las actividades. Creo que ellos fueron unos maestros en la resolución de este tipo de problemas, el enfrentar este tipo de problemas. Esta es una perspectiva que hacen del comedor, y nuevamente el objeto de atención es el horizonte montañoso lejano. El edificio se quiebra, pero se abre en la medida de lo posible hacia la parte posterior del predio, que es en donde está esa geografía. No sé, Eddie, si quieres agregar algo de Obregón y Valenzuela, o de repente empezar con Jorge Gutiérrez Duque. Es un mínimo comentario para resaltar la potencia de la terraza. O sea, no es una terraza a tintas medias, no es un gesto de complemento, no es un aditivo, un dispositivo que se anexa, no, es todo el edificio. O sea, la estructura fundamental, el espacio clave de toda esta arquitectura es precisamente esa gran terraza, y todo lo que aparece es sucedáneo, es una consecuencia de esa terraza. Es lo que queremos decir precisamente hace rato, Isa, con las fotografías que has mostrado, revelan precisamente que el edificio es la terraza, más que lo otro, ¿no? Quería hacer ese comentario para que al auditorio le quedara más claro. Perfecto, yo creo que si quieres cuentas un poco, yo voy a hacer la introducción y continúas con Jorge Gutiérrez Duque. Como tú decías hace algún rato, esa investigación que realizamos con un grupo de estudiantes de la universidad, que son siempre nuestros mejores aliados y compañeros de investigación, porque se apasionan por conocer esa arquitectura que de repente está tan cercana, pero que nunca nos hemos interesado en ella. Entonces, en la escuela hemos encontrado en ellos un equipo formidable. Estas fotografías en la gran mayoría no son de ellos. Ellos han realizado gran parte del material gráfico de este libro. Para nosotros fue un descubrimiento, creo yo. Habíamos tenido un interés en algunos de los proyectos de la arquitectura local. Nuestro interés ha estado en la modernidad. Quisimos ver un poco la relación con la creación de esta terraza en Grecia, verlo después en unos arquitectos que desarrollaron gran parte de su obra en Bogotá, en Barranquilla, y algunas obras en otras ciudades más pequeñas. Y quisimos traer como el tercero de los maestros, de esos de los que nos hablaba Martí,
que Giorgio Grassi recomendaba escoger esos maestros. Para nosotros la solución en montaña pues la tuvieron que concebir aquellos que tuvieron todo su ejercicio profesional en una ciudad difícil como es Manizales, por esa condición topográfica. Y en ese lugar surgieron proyectos como este. Hoy quisimos solo concentrarnos en Jorge Gutiérrez Duque porque en realidad son un grupo de arquitectos, unas 4 o 5 firmas de arquitectos locales, pero Jorge Gutiérrez Duque en especial se concentró en la construcción de esa terraza sobre la cual levantaba sus casas y establecía nuevamente una búsqueda, yo diría que frenética, un poco de ese paisaje que en Manizales está por todas partes rodeándote y al que tienes acceso desde muchos de los puntos en los que te localices. Aquí hay un barrido por algunas de esas casas o de esas calles que son características en Manizales, que tienen esos muros de piedra cuidadosamente elaborados, con una textura que creo yo son parte de su urbanidad, todos con escaleras y distintas maneras de ascenso, planteando distintos ascensos hacia las casas que siempre se ubican en la parte de arriba y que tienen esa relación urbana tan potente con el peatón y con la geografía lejana. No sé, Eddie, si quieras continuar con Jorge Gutiérrez. Sí, claro, Isa. Yo quiero antes hacer un comentario para esclarecer la manera de operar nuestra en ese universo teórico, pero también práctico, que es a fin de cuentas el tema de hoy. Se puede suponer, y yo creo que muchos lo han hecho, que Isa y yo estamos un poco comprometidos moralmente con unos temas y pues el de la modernidad podría suponerse como un tema que uno escoge a libertad, entre otros tantos, porque quiere construir seguramente un acervo intelectual, pero también hacerse un nombre en el escenario, pues, por lo menos nacional de la academia. No, eso es mentira. Nosotros no tenemos ningún compromiso con la modernidad, ni ningún compromiso moral con ninguna arquitectura. Lo que sucede es que la modernidad se nos presenta con una clarividencia, con una solvencia formal y resolutiva en los términos esenciales que nosotros ya vemos en Grecia. No vamos a decir que Manizales es Grecia, ni más faltaba, pero evidentemente los arquitectos que operaron en la modernidad tenían la misma sangre, tenían unos propósitos que no alentaban ningún tipo de especulación, sino ejercicios de solución de grandes problemas. Y por eso es que nosotros hemos dedicado tantos años a estudiar esas arquitecturas modernas y cuando hemos intentado rehuir a este escenario, siempre nos vuelve a atraer como un imán irresistible porque la modernidad se constituyó en términos esenciales. ¿Sí? No hay juegos, no hay especulaciones, no hay revoluciones, que es algo que se ha puesto muy de moda en la arquitectura. La palabra innovación parece ser muy importante cuando nunca lo ha sido. Yo comparo y creo que lo tratamos de dejar claro con los estudiantes, a la modernidad con la música clásica. Es un poco lo que pasa en el escenario de la música. Puede haber muchos revolucionarios y famosos, pero siempre hay un grupo que sigue estudiando la música clásica y no es pequeño, y la alienta y tienen sus institutos y sus conservatorios, y lo que usted aprende ahí es a interpretar los grandes momentos. Y para nosotros la arquitectura moderna es, en franca lid, un escenario en el que podría uno suponer que existen esas partituras que se escribieron con esa solvencia que luego uno no tiene ningún problema en reinterpretar eternamente como hacen los músicos. Entonces, dejar claro eso es importante porque igual, entonces, estudiar a Obregón y Valenzuela o a Jorge Gutiérrez Duque o a Robert Vélez o a no sé, Ricardo González Ripoll, les voy a decir 1000 nombres
de Colombia no resulta ser un compromiso con la historia, que tampoco nosotros no somos historiadores, ni tenemos ningún interés en revelar ningún documento que no sea específicamente lo que el proyecto bien hecho y pensado en los problemas temporales de la arquitectura nos dé a entender. Esa claridad la quería hacer para explicar entonces y anteceder a Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez, un arquitecto local, muy local de Manizales, acaba de morir hace 15 días a los 96 años. Murió, obviamente muy reconocido por nosotros, por lo menos, y simplemente se nos presenta en el día a día de vivir la ciudad. Cuando recorríamos Manizales al llegar, no somos de acá, empezamos a ver una serie de edificios que tenían un montón de cualidades que probablemente ustedes también lo tengan en sus ciudades. Y dijimos, ¿de quién es este edificio? Oye, Isa, mira qué buen edificio, qué buena casa, ¿de quién es? Pues resultó que eran todas del mismo señor. Cuando lo encontramos, era un caficultor que había abandonado la arquitectura hacía varios años, que se dedicaba a otras lides comerciales y que la hizo en el ánimo más anónimo que se pueda uno imaginar, como Obregón. Ya decía yo en alguna ocasión, cuando Isa se encuentra ¿cómo se le llama este texto póstumo que publican de los recién fallecidos? ¿Obituario? El obituario de Obregón y Valenzuela en el periódico, creo que El Tiempo del Espectador dice, ha muerto un gran deportista. Y en el párrafo final dicen por allá, y además era un buen arquitecto. Oye, Obregón y Valenzuela era uno de los mejores arquitectos de nuestra historia. Sin embargo, no trascendió como tal en los círculos, y eso es bueno. Eso es bueno porque no usó la arquitectura como el bastón para encumbrarse socialmente ni demás. Este señor igual, empezamos a encontrar una serie de arquitecturas, todas con un elemento que las caracteriza, aparte de una arquitectura soberana en la composición, en el orden interno, en la tectonicidad, cosas que por desgracia no podemos comentar hoy por falta de tiempo, pero que algún día valdrá la pena hacerlo. El maestro Gutiérrez acude a la historia, o sea, recurre a los conocimientos ancestrales locales para restituir la horizontal en una sistematicidad que permitía hacer plintos incluso de 3 pisos cuando iba a construir una casa de 1 piso. Escúchenme esto, construir plintos de 3 pisos para una casa de 1 piso. O sea, en términos actuales, eso sería una locura porque pues implicaría casi que gastarse el presupuesto de la obra en la cimentación. El maestro, y ahí está Misa mostrando unas fotografías muy elocuentes del tema, recurre al relleno hidráulico, que es un sistema bastante antiguo que usaron los colonizadores, los que llegaron desde el sur de Antioquia a buscar cómo construir en estos terrenos difíciles, donde no debería haber existido una ciudad nunca, construir esa horizontal con el agua. Aquí realmente no hay mano de obra importante. Lo que ellos hacen y lo que luego Jorge Gutiérrez entendió que debía incorporar en la modernidad es poner un chorro de agua a lavar el terreno que se va devastando lentamente y creando sobre unos estacados que ellos van subiendo en la medida en que se consolida el cieno del barro que ellos van botando con una manguera simplemente. Hay que esperar unos meses. Un plinto de esto se podía demorar 7 meses en hacerse solito. Le ponían una bomba sobre cualquier afluente y empezaban a botar agua de tal manera que se fuera devastando lentamente el terreno hasta consolidar una capa de tierra tan sólida que luego simplemente la piedra se ponía casi que como un pañete más que como una contención. Entonces, la suposición inicial que uno tiene cuando ve un plinto de esta magnitud soberana es que esas piedras son un muro de contención y no lo son. Son realmente un sistema de consolidación. Yo diría hidrófuga, pues para que la tierra que se consolidó en ese sistema de irla apilando en el relleno hidráulico, pues terminara por estructurar un sistema arquitectónico, que luego con la naturaleza, como lo ven en esas fotos,
pues cierra una pieza fundamental para encumbrar estas casas que están viendo, sobre ese plinto, a veces jugando a saltarla encima, a veces creando el vacío para crear la transición, el umbral hacia el paisaje, y bueno, transversalizando la mirada desde los patios interiores de ese plinto construido y artificial, aunque parezca natural. Es como construir una pirámide hoy día para poder ver el paisaje al otro lado de la casa. Esas tubos de paisaje son un patrimonio de nuestra arquitectura local y obviamente vinculan el interior con el otro gran componente fundamental del paisaje, que es precisamente la orografía o la geografía, que llega a presentar pues los eventos de los nevados como gran, de alguna manera, espectáculo del asunto. Bueno, Isa, querías pasar a la siguiente imagen para mostrar una arquitectura que no solo se quedó en la casa, también se fue a los edificios. Este edificio es de Jorge Gutiérrez, es una torre hermosísima de vivienda, en la que él vuelve a activar la idea de proyección del plano horizontal, en este caso de la avenida. El único plano horizontal que tenemos en Manizales es esta avenida, se llama la Avenida Santander y es la colina de la montaña, o sea, es la cuchilla de la montaña, es la cumbre de la montaña. Jorge Gutiérrez tiene conciencia de que debe extender ese plano al máximo posible dentro de su predio y crea un plinto con los parqueaderos, por supuesto, que es público, naturalmente como debe ser. Extiende la horizontal al máximo. Por desgracia, el vecino fue muy bruto y no entendió que eso era un mirador al paisaje, que es espectacular. Y le puso un muro blanco, ustedes lo ven ahí. Qué desgracia, la ignorancia de los contemporáneos es a veces ofensiva, porque no leen la historia en los términos de una lección y la desprecian, como en este caso. Lástima. Pero igual el maestro constituye este gran balcón, que aquí lo vemos funcionando. Miren cómo el pasamanos no existe. Ahí lo que hay es una maceta muy a lo Obregón y Valenzuela, bajita pero ancha, que permite integrar perfectamente todo ese basamento que es público, ¿no? Desde el acero no entra directamente a este elemento y llega hasta el confín mismo para ver, pues obviamente, el paisaje al final de todo. Esto es una arquitectura que inevitablemente te tiene que permear y que te tiene que llevar a hacer tu propia arquitectura. Esa es la hipótesis nuestra. La historia no es un dato, la historia no es información, es formación, sin el in, sin el sufijo, sin el prefijo que le quita todo el valor a la forma y que en este caso para nosotros se vuelve trascendental porque la lección está claramente dada, o sea, nos está dictando cátedra un maestro. Adelante. Sí, igual, estos son pues espacios interiores de estas torres. Yo creo que lo importante ya lo vimos, Isa, esencialmente pues ese vínculo con el paisaje. Nosotros, así como les decía Edison, esa arquitectura local o la arquitectura griega, en momentos distintos, en lugares muy distantes, ha habido soluciones semejantes, ¿no? Como decía Edison, no pretendemos decir que la arquitectura manizaleña es semejante o es igual a la arquitectura griega, pero frente a un problema similar, en distintas latitudes la solución ha sido semejante con la materialidad y el desarrollo técnico con el que se cuenta. Para nosotros, Cristina Gastón es otra investigadora del proyecto que se ha interesado en el tema del lugar y en particular en el tema de Mies, y que creo que en este texto nos presenta un poco o nos aclara cuál es la hipótesis de su investigación, que tiene que ver con lo que nosotros venimos a contarles hoy, es esa relación que vemos entre la historia y el ejercicio profesional de los arquitectos, que creemos que si esa relación es cada vez más estrecha, podemos tener una mejor arquitectura, en tanto hacemos uso de unas soluciones que ya se han empleado, y no me refiero a una solución tipo que se repite como un sello, sino una serie de identificación, o es la serie de identificación de problemas y las soluciones que se dan a ellos. Cristina entonces ve la arquitectura y el lugar en una relación de doble dirección, que creo que para nosotros tiene mucho que ver con la manera como vemos el lugar
no simplemente como unas características o unas condiciones que están allí y que tenemos que se nos imponen, sino unas condiciones que permiten que haya un diálogo con ellas o que permiten que nosotros revelemos esas condiciones a partir de la arquitectura. Quisiera leerles entonces como abrebocas al proyecto que Edison les va a presentar, es el proyecto que realizamos en la ciudad de Villa María, leerles esta frase de Cristina Gastón, que es prácticamente, creo yo, la hipótesis de su investigación. Ella afirma que el lugar no se contempla como una imposición que dicta sus leyes al proyecto. No es algo que se impone, es algo que está allí con lo que podemos establecer un diálogo. El arquitecto interpela al lugar desde un sistema de orden previo. Elige las circunstancias propicias con las que establece trato. La relación con el entorno se comete positivamente y es por lo tanto una elección doblemente intencionada. En muchos casos, las condiciones más exigentes son el principal estímulo para la concepción del edificio, circunstancias que se podrían haber soslayado con la base para establecer una conexión intensa con los alrededores. La valoración de las circunstancias físicas y espaciales del entorno comienza en la elección del emplazamiento, decisión que se toma desde la conciencia visual del lugar y el conocimiento de los medios arquitectónicos con que cuenta, pero solo se completa al acabar el proyecto. La arquitectura cumple un papel activo en el proceso de desvelar sus cualidades. El juicio sobre el lugar se elabora con la intercesión del proyecto. Para nosotros es esta relación activa la que quisiéramos conseguir con nuestra arquitectura, esa relación activa con el lugar que vemos en la arquitectura griega, en la arquitectura de Obregón y Valenzuela, en la arquitectura de Jorge Gutiérrez Duque y, como decía Edison, de muchos otros arquitectos locales que intentaron establecer con su arquitectura una relación activa con el lugar, un respeto profundo a partir de la interlocución con las condiciones y las características de ese contexto. Quisiéramos entonces presentarles y poner como casi que poner a su disposición las reflexiones que tuvieron lugar, que tienen mucho que ver con la implantación de la que hablaba Cristina en su investigación. Quisiéramos entonces mostrarles este proyecto que es el Parque Tecnológico de Villa María, que se hizo aquí en Caldas y que hace uso de eso que hemos venido hablando, de la constitución o de la restitución de la horizontal para poder levantar sobre ella la arquitectura. Edison, no sé si quieras entonces contar un poco sobre el proyecto. Sí, Liliana nos dijo que nos daban un poco más de una hora. Yo creo que no nos vamos a extender mucho para abrir el micrófono a eventuales preguntas, si es que las va a haber. Entonces, sí, en breves minutos expongamos este proyecto. Es un centro, un parque tecnológico, realmente es un edificio que surge con el programa que dicta la Cuarta Revolución Industrial para escenarios no solo educativos, sino también empresariales. Es un complejo en el que se va a desarrollar un contenido basado en todos los adelantos que la web propone. Naturalmente, para nosotros el orden de la edificación de nuestra era es la planta libre. No tenemos ninguna duda que esa tarea que desarrolló Mies desde los mismos albores de la arquitectura wrightiana y que el mismo Corbusier de alguna manera propone en muchos casos exitosos de sus obras, que vemos reflejado en otras arquitecturas de la modernidad. Tiene cabida hoy día en tanto la flexibilidad que está asociada a la planta libre, a la clear span, como la llamaba Mies, provee a este tipo de escenarios posibilidades infinitas de organización interna que vienen de la mano, obviamente, de los núcleos, de los core, como los llamaba también Mies, esos núcleos que concentran
todos los servicios, de tal manera que grandes extensiones interiores de área se puedan adaptar a usos que van cambiando, que son itinerantes, tanto como la diversidad, pues, que de alguna manera la cuarta revolución está pidiendo a los espacios. Así que más antes más hoy que antes, este sistema de Clear Span de planta libre nos es caro, nos ordena nuestra arquitectura desde una casa hasta el último edificio que hagamos. Son convicciones que hemos ido adquiriendo con el tiempo y que nos regala, pues obviamente, conocer con mucho juicio los casos exitosos locales y obviamente pues los de otros lugares. Y otro gran tema de esta arquitectura, antes que hablar de la extensión de la horizontal urbana, que es el tema gordo, es el exoesqueleto. Nosotros venimos trabajando también hace unos años con sistemas que desarrollan una estructura externa. Nos cansamos de pelear con las columnas al interior. Nos agotamos de ver la dificultad que existe de parte de los constructores de lo público para construir una arquitectura que no sea lo eminentemente estructural. No nos mintamos, los constructores de lo público son constructores de carreteras que tienen los grandes K y que se ganan las licitaciones y que cuando dejan de excavar o sembrar concretos, terminan la obra para ellos y todos los detalles entran en crisis, precisamente porque no es su fuerte, porque constructores de arquitectura en este país hay realmente muy pocos. Y para nuestra desgracia, los que se ganan estos temas siempre son pues gente de obras civiles. Nosotros hemos entendido que poner la estructura fuera del edificio no solo trae grandes ventajas a la planta libre, sino que resuelve la esteticidad, o sea, que la estructura sea la arquitectura. Mies lo dejó claro, en su arquitectura era evidente, la arquitectura pues de los pabellones, tanto unidireccionales como los isótropos, pero sin duda ponerlo en práctica es complejo, a sabiendas de que los ingenieros no están asociados a la arquitectura. Hace unos años le preguntábamos a Méndez da Rocha cómo podía uno resolver el problema entre la disociación entre arquitectura e ingeniería, y nos volvía a preguntar, ¿qué? Nosotros, maestro, la disociación entre arquitectura e ingeniería, y él otra vez, no entiendo la pregunta, me la repiten por favor, hasta que cayó en cuenta y dijo, no, es que ese problema yo no lo tengo ni aquí existe, aquí la ingeniería y la arquitectura son una sola cosa. En Colombia, por desgracia, esa disociación es patológica y perversa, y hemos caído en una trampa, en un hoyo sin fondo, que lleva a que los ingenieros desprecian a los arquitectos y nosotros por rebote pues nos queda más que hacer. Pero crear esa asociación sería una de las soluciones más interesantes de los problemas que está viviendo la arquitectura de hoy, pensamos nosotros en el país, y es precisamente llevar al ingeniero a la arquitectura, o sea, que entienda los valores de la forma. Bueno, con ese antecedente puedo entrar en el otro gran tema gordo que de alguna manera transversaliza casi todas las obras que nosotros hacemos. Aquí traemos una en especial en la que extendemos, y como ustedes ven en esos bocetos, todo lo posible, el plano noble, el plano tierra que está asociado a la ciudad. Hasta el último extremo de la cota 00 es pública en este edificio. Eso fue una batalla también dura con los gestores que querían poner en arriendo pues cada centímetro cuadrado, pero logramos convencerlos de que un gran atributo de la arquitectura es la urbanidad. Con tristeza vemos cómo se cierra la arquitectura en los últimos años, sí que ha pasado. La planta noble, la planta urbana, si la quieren llamar así, se está cerrando al público, con el miedo, por supuesto, del ladrón, del que entra pues a pedir, del que, bueno, que se quiere llevar algo, pero no quisimos caer en esa trampa y defendimos a capa y espada la constitución de un plinto, que por supuesto en este caso pues no es una gran relleno de tierra lavada, sino sedimentada, sino útil hasta el extremo. Aquí vemos, si quieres pasar la vista, Isa, vemos
ensayos que hicimos tratando de poner el exoesqueleto, de hecho estos edificios los hemos hecho en otras ocasiones, ensayos que hicimos para poder entender cómo se pone un edificio encima de otro, siempre con la transición libre. Si uno no tiene la transición libre, está malo, ¿sí? Hemos visto muchos casos y estudiamos varios en los que se pone un basamento, una plataforma, y luego se le pone directamente encima el edificio. Ahí hay un error de procedimiento, un error tipológico, pensamos nosotros. Y en este caso lo que hicimos fue precisamente constituir dos edificios, como se ve en el esquema del extremo, en la base y dos edificios encima, muy hermanados en su arquitectura, que permitieron entonces proyectar el plano urbano hacia el paisaje. Pasemos otros dibujos y los vemos. Este es el esquema, yo diría que final. Montamos dos barras exoesqueléticas, digamos, o sea, toda la planta interior es libre, con la estructura exteriorizada, y constituimos un plinto un poco más cerrado para que se transmitiera esa idea de base estereotómica, aun cuando pues internamente es absolutamente tectónica, está constituida como un espacio habitable. Pasemos otra imagen, por favor. Sí, aquí se ve en este esquema cómo se cruzan las barras y cómo ese piso intermedio está libre. Ese es el espíritu de este proyecto. Obviamente hay unos servicios que le dan vida, tampoco hay que liberarlo pues al uso y el desuso, sino que por supuesto le dimos o lo alimentamos de actividad, pero obviamente sin traicionar la densidad de lo abierto sobre lo cerrado. Adelante. La conclusión es esta. Es un edificio que está en obra, ahora hay una primera etapa construida y están construyendo la segunda. Es un sistema, pocos efectos, nunca van a encontrar en nosotros manierismos innecesarios que por lo general pues no hacen falta, y si la estructura en este caso no lo resolvía, estábamos fritos. O sea, no hubiéramos podido resolver esto con forritos de chapitas verdes fosforescentes llenas de huequitos con forma de hojas, que es lo que están haciendo hoy día muchos arquitectos para engañar, digo yo, al público y al cliente, poniendo un montón de forros de chapoletas, de chapetas que no entiende uno para qué sirven. En este caso, confiamos en la estructura, en ese exoesqueleto, y naturalmente pusimos unas persianas fijas de protección, naturalmente, para poder, pues obviamente, trabajar sin cortinas y ver pues el paisaje filtrado que queda bien. Ahí se ve la terraza. Devuelve en un momento, Isa. Ahí se alcanza a ver la terraza, cómo la constituimos para proyectarle el paisaje, y las barras pues sacándole todo el partido al predio. Aun cuando el predio era pequeño, logramos precisamente montar a caballo esto con la transición. Si no hay transición está mal. Eso lo aprendimos en el trabajo que hicimos sobre torre plataforma en Colombia. Si hay transición, las cosas funcionan, y esa transición debe ser pública. Adelante, Isa, no hace falta poco para terminar el tiempo. Aquí se ven los planos del plano de base, ¿no es cierto? Se ven proyectadas en blanco las dos barras. Sí, yo creo que podemos pasar al siguiente. Este es, digamos, sí, este corte se ve mejor. Aquí se ve la primera etapa, falta el segundo piso, pero se ve cómo logramos proyectar la horizontal de la calle hasta el extremo del lote. O sea, uno puede entrar a la última esquina del predio por ese nivel, eso, exacto. Puedes circular por todo este, ahorita vemos otras fotitos de eso. Pasemos. Es simple, es una idea plena, una idea sin amagues, sin ambivalencias, es pleno. Había que liberar todo el plano noble, y con eso ya teníamos el 90% de lo que íbamos a lograr, si es que se logró algo. Ahí se ve el edificio en su entorno, ¿no? Es un montaje, apenas va una etapa, pero copiamos para que quedara ya como va a quedar el sistema distribuido sobre su gran plinto. Y luego, veamos la siguiente. Aquí está en obra, aquí se está constituyendo ya, falta medio piso de esa barra y la otra completa. Esperamos que en unos meses esté ya terminado. Y devuelven un momento, Isa, porfa. Y ahí es, bueno, ¿no? Esa foto, sí, ahí se ve el gran balcón, ese es el gran balcón urbano, y devuélvelo un momentito. Bueno, esta es estupenda, ahí se ve pues el sistema. Ustedes no se imaginan la lucha que dimos con el ingeniero para que el nudo estructural fuera decente. No vamos a decir que es un nudo miesiano, ni un nudo pues
No, es un nudo en los rigores de lo que nos dejó Aicardi como legado en las normas, pero sin duda hicimos un trabajo de depuración del nudo para que fuera digno y la estructura no tuviera que esconderse bajo chapoletas innecesarias. Esa es la que sostiene el edificio. Cada kilo de acero está haciendo un trabajo fundamental. Miren esto, allá está Manizales al fondo, el dibujo que mostramos en la primera imagen donde aparece la ciudad, dijimos esto es lo que tenemos que trabajar, y se recuerda ese momento con Chin, el gran pues, dibujante, el gran maestro Chin, y tuvimos el privilegio de irnos a dibujar con él por todo Manizales, que fue una delicia, y pues nos enseñó cantidades, entre esas cosas saber lo que vale la pena. Y nosotros quisimos traer ese mundo a este proyecto, y con este gran extensión, obviamente faltan pues acabados y demás, con esta gran extensión de la horizontal, como terraza como tema, como en Obregón y Valenzuela, nos soportamos ahí, dijimos, confiemos en esto tiene que funcionar. Ustedes saben el miedo que da hacer un proyecto y más público y afianzarse en esos maestros era lo único que teníamos, lo único que todavía tenemos. Faltan fotos, Isa, yo creo que ya estamos terminando. Sí, miren que estos son los deambulatorios laterales a las barras, este ya está construido, sí, esencialmente, pues ahí se ve el entorno muy, yo creo que esa foto deberíamos devolver un momentito, Isa, eso, ahí se ve pues un entorno muy desbaratadito, pero no importa, esa es la ciudad y nosotros no tenemos por qué negarla, igual algún día ya mejorará con el vecino, pero esto todo es público, o sea, uno ingresa por cualquier parte y simplemente encuentra unas componentes que son pues almacenes y tal, que es la parte de landing del proyecto para hacerlo sostenible, y lo otro fue una lucha para que con el acero y las juntas pudiéramos hacer algo medianamente digno, y eso sí, extendiendo el plano noble hasta el infinito, hasta donde diera, todo el lote, todo lo posible. Esta es la planta libre de la que hablamos con el exoesqueleto, miren, ahí está pues obviamente en obra, no tiene ninguna cosa sofisticada, solo los núcleos y, por supuesto, pues todo el resto del sistema abierto a la luz natural. Esta es la realización plena de lo que nosotros suponemos que es un edificio muy económico, debo decirles, y se construyó esta primera etapa en un tiempo muy corto, porque todo se ensambló, toda esa estructura se ensambló en obra. Aquí hicimos una simulación de el edificio ya montado y mirando a su mundo, el que está enfrente, que es espectacular. Yo creo que con eso podríamos ir terminando, Isa, no sé si Sí, tú... con esta imagen terminamos. Yo creo que pues, me parecía buena para terminar porque era precisamente esa condición de la que hemos hablado durante toda la conferencia, esa relación con la geografía, pero también con el paisaje construido, esa incorporación del entorno en el proyecto y esa condición de lo público que yo creo que ha sido como nuestra intención y que creo que también es una lección de otras arquitecturas, y es la liberación de la planta baja, la posibilidad de tener unos espacios colectivos y seguir pensando en opciones, en alternativas para no tener que cerrar toda la arquitectura y menos la arquitectura pública. Yo creo que ya con eso, Debbie, Liliana, con eso terminamos. No sé si quieren hacer algunas preguntas o cómo proceden. Sí, muchas gracias Isabel y Edison. De hecho, ya tengo aquí turno en el interno. Tengo 3 en lista. Pues no, ahorita no voy a preguntar yo. Voy a darle la palabra a Francisco Ramírez, seguido de Pablo Buitrago y luego Carlos Cerquera. Francisco, ¿estás por ahí? Pues, es una curiosidad. Voy a hacer una pregunta que es una curiosidad, pues que me da pena preguntarla. Y lo estoy viendo con esta foto. Después ya vi las cruces de San Andrés más seguidas. Pero tenía una curiosidad, ¿por qué el ingeniero propuso esa cruz de San Andrés en el voladizo? Sí, porque sí, en la forma de armarlo, pues me pareció como raro, ¿no? Pues pregunto, es muy tonta esa pregunta, pues dada la belleza de la exposición previa, esto pues le da una carga prosaica que me avergüenza un poquito.
Y la otra pregunta es que ustedes la escribí antes que estaban avisando la exposición, que estaban diciendo que le iban a acabar. ¿No es posible un bonus track? El proyecto de Valledupar. Sí, ya. Y No hay nada pensando, preparado, Francisco, no hay nada. y lo digo no, y lo digo porque creo que este proyecto es bellísimo, está terminado, bueno, no está terminado, pero sí hay una fase, y creo que, que deberían regalárselos a los que a los que estamos aquí, ¿sí? Sí, sí, Francisco, no, sería un gusto mostrarles y mil gracias. Es un proyecto muy querido nuestro, pero yo no sé, Isa, tú tienes información ahí para hacer una pequeña presentación al público, si es que es posible y atendiendo a Bueno, Francisco. no, y realmente digamos que la charla ha sido muy estimulante. Creo que, en se- que hay cosas que son bastante provocadoras en la intervención de Edinson, hablando en, voy a decirlo, traducido, digamos, la ideologización de la arquitectura colombiana, ¿no? Con la arquitectura del lugar y demás, y que aún recurriendo a Heidegger como más de uno de ellos, de ellos se puede decir entre comillas, lo mencionan, pues no han entendido esta idea del espacial que estaba implícito en el mismo texto y que ustedes que retoman a Martinsen, que me parece que es una lectura recomendada, la sustancia, ese capitulito inicial de la sustancia de arquitectura me parece que es una de las lecciones de arquitectura más extraordinarias y, digamos, transversales que uno puede encontrar, ¿no? Yo siento regocijo cuando alguien menciona a Martins. Recién me di cuenta que había una edición reciente. Yo tengo una fotocopia de la edición argentina viejísima. Nosotros también tenemos una fotocopia, Sí, conseguirlo lamentablemente. es muy difícil. No, Tú sabes que él escribió ese libro y se no, murió. Él sí, murió a los 35 años, pues. los 35 años, pero hay una edición reciente. La vi justo en casa del libro, buscando otros libros ayer o antier, y me sorprendió. No la Sí, habíamos esa es la visto. guía Sí, para no, ir a no, Grecia. Tú te lo metes en el bolsillo y te vas a Grecia y entiendes todo por fin. no, yo creo que creo que además es una guía para ver la arquitectura moderna también. Ah, no, pero no hay duda, no hay duda, Claro. no hay duda. En Ah, la mira, ahí parte se final, encontró. él hace esa, trae a colación pues el texto que escribe Janet, no, ¿cómo es? En las últimas páginas del libro de Martinsen está una descripción de la arquitectura griega que hace, creo que es Pierre Es Janeret. de Corbusier, Isa. No, no, pero no es que no. Bueno, no estoy segura. No, es el primo de Corbusier. Ah, Pierre Janeret. El primo de Corbusier hace una descripción y Martinsen la incorpora, por lo menos en la edición que nosotros tenemos, y habla del espacio y de la vigencia. Yo para mí es como la arquitectura inmortal también, ¿no? Es vigente todas las reflexiones que plantea Martinsen ahí. Bueno, estamos en el bonus track, me parece fantástico verlo. La única presentación que hay es la que se hizo en la Viena. Y debo decir que yo esperaba que hubieran dejado escribir sobre este proyecto, pero mocharon el texto. Tú estuviste haciendo los textos de la Bienal, Francisco. No. Yo hice una presentación de la Bienal y me cortaron la mitad del texto porque por número de páginas, etcétera. Entonces, digamos, no pude comentar esto porque me parecía muy interesante ese efecto de lo que ya ustedes dijeron de la horizontal, del plano continuo, ¿sí? Y del espacio que se percibe y que se siente. Es decir, es una arquitectura
voy a decirlo en sentido estricto, que construye muy bien una mirada sobre el paisaje y por tanto revela las condiciones específicas, el lugar, la temperatura del lugar, es decir, difícilmente una arquitectura pues revela tantas cosas. Sí, Liana me dijo que si iba a preguntar, yo iba a decir, es que me queda muy difícil fuera de la estupidez de la cruz de San Andrés, que es una curiosidad técnica secundaria. Yo decía, yo prefiero hacer una elegía. Sí, y creo que hay unas afinidades, alguna vez yo, sí, afinidades selectivas. Espérame, yo dije, creo que esta presentación que tengo solo tiene un pedazo. Pero no sé si quieren, miramos otra pregunta mientras... Una pregunta, la cruz de San Andrés en el voladizo, ¿cuál fue el argumento del ingeniero? Es que mira que la disputa con el ingeniero fue muy difícil. Porque es un voladizo. Es un voladizo y el voladizo en los cálculos se le deformaba. Nosotros le quitamos la cruz, se la quitó. Pero él dijo, yo no firmo si no me lo sostienen en una tensión, en una riostra. Una riostra en doble sentido. Sí, lo tuvo que arriostrar, pero ¿sabes por qué? Porque el edificio, nosotros le ganamos una batalla que fue muy bella, que fue quitar la diagonal de la base. Mira que generalmente reclaman la diagonal en el plano noble, o sea, ellos te triangulan y entonces no nos imaginábamos una X en el plano de circulación peatonal pública. Claro. Entonces, él dijo, la única manera de que este sistema, en Manizales que tiembla todo el día, funcione es que entonces subamos la X y la engordemos. Y en los voladizos particularmente me genera temor. Y dijimos, listo, señor. Para que... fue un precio que pagamos, sí, un precio que pagamos. Para corregir un efecto del voladizo con un empuje vertical alto. Sí, exactamente. Tendríamos que hablar con él porque esa discusión fue de todas maneras muy bonita, de cómo pudimos romper con ese estigma de la X en todas partes, que es la única manera que ellos encuentran de arriostrar la estructura metálica. Y en este caso, pues... Ya, sí, es que la gente dice estructura metálica y lo llena de X, de cruces de San Andrés. Exactamente. Aquí se realiza arriba, pero no abajo. Lo mejor que pudimos lograr en este caso. Sí. Ok, vale. Sí, no, hay peleas perdibles. Yo sé, esa fue tremenda. Ganar esa planta libre sin X fue increíble. Ok. Bueno, hay que educar a los ingenieros, esa es mi conclusión. En la arquitectura, por supuesto, ellos saben mucho de sus matemáticas. No sé, es que no sé si le hacemos la presentación o si respondemos las otras dos preguntas, Liliana, no sé. Pues Liliana la que nos da. Sí, la que decide. Tú decides, Liliana. Pues presentemos brevemente, pues para la solicitud de Francisco, presentemos brevemente este proyecto y ya le damos la palabra a para que, pues supongo que para cerrar temas también. Sí. Listo. Edison, brevemente. Bueno, okay, brevemente. No, pues esto es un campus de la Universidad Nacional en un sector del país tremendamente abandonado. Todos sabemos que entre La Guajira y el Cesar, esto está en la frontera entre ambos departamentos, pues hay un desarrollo muy precario en todo, pero más aún en el tema de educación superior. Por tal razón, la universidad acepta la invitación de la región, de los líderes de la región, para instalar contra todo pronóstico, porque la Nacional es muy reticente a abrir campus y ha hecho lo posible por no hacerlo, inaugurar una sede nueva en la costa, en el Caribe continental, y entonces nace un proyecto que inicialmente surgió como una pequeña sede, pero que luego nos fuimos dando cuenta de que era el proyecto, según ellos mismos, más importante después de la fundación del departamento, que fue en el 68, que lo fundó pues López Miquelsen y todos estos Araujo.
el tema entonces se convirtió en un verdadero campus que iba precisamente a resolver o que quiere resolver grandes temas regionales. Por tal razón, entonces, se invierten unos dineros importantes. En una primera etapa, unos montos que llegan a los 60.000 millones y en una segunda, unos montos que llegarán a los 100.000 millones para lo que está pintado, más un edificio pues, que será en segunda etapa. Entre esos está pues, una serie de aulas, unos laboratorios, que es lo que estamos viendo ahí en esta foto, y una biblioteca en la que nosotros, de alguna manera, invertimos un tiempo considerable porque quisimos que fuera, como debe ser en un campus, pues el edificio emblemático y teniendo en cuenta muchas cosas, pero tal vez la más importante, el tema climático y la condición de un paisaje semidesértico que es el que se presenta allá. Sí, entonces, pues las aulas las sembramos en una arquitectura que corta el sol con una orientación perfecta norte-sur, que tú sabes, todos saben que, y en el valle lo viven también. Un lote que tenga orientación norte-sur debería valer el doble, aquí el triple, porque implica simplemente la posibilidad de abrirse al paisaje sin ningún tapujo, sin, como se ve en ese dibujito chiquito que está arriba, o sea, abrirse completamente a la Sierra Nevada de Santa Marta o en su defecto a la Serranía del Perijá, que es la vecina que forma el valle. Es un valle de 17 kilómetros de ancho en este punto, por donde pasan pues raudos los vientos alisios que vienen de la Guajira, colectando incluso corrientes desde el Sahara mismo. Es un viento 45 kilómetros por hora, estupendo, y intentamos hacer una arquitectura tubo, así de simple, o sea, simplemente trazar todo aquello que colectara el viento, pero que cortara el sol. Ustedes ven la diagonal de sombra, esa es la diagonal que construye el sol del 21 de diciembre, o sea, el solsticio de invierno para nosotros, que hace que podamos trazar esos ventanales sin ningún miedo, que son además movibles y para mi felicidad, no tanto para la de los del campus, los equipos de aire acondicionado se están dañando porque no se están prendiendo. Eso me genera una satisfacción increíble. Yo sé pues que eso obviamente están allá arriba montados, pero son unos equipos que nosotros advertimos que no iban a hacer falta, que no invirtieran en eso. Ahora después de la pandemia sí que es más clara la cosa. Y todas estas ventanas abren y luego pasa el viento por entre los salones y de verdad, les juro, no hay que prender el aire nunca, ni siquiera en los meses más tórridos, que son por allá en abril, precisamente los que vienen. Que sea tubo, es claro, el viento tiene que pasar. Y la arquitectura que hacemos los cachacos, los bayunos, los paisas en la costa, ellos dicen que es ridícula porque la llenamos de esquinitas donde se hacen los zancudos, o sea, las enfermedades, las arquitecturas de allá tienen que ser tubulares. Eso lo entendimos y no nos pusimos a especular con nada y lo que resultó fue un edificio sencillo, las aulas, que son estas que ven, con unas stoa que las acompañan para caminar. Luego hicimos unos laboratorios, ya voy a entrar a la biblioteca, son 5 minutos, unos laboratorios de planta libre también, todo el sistema está basado en la planta libre, y como tenía que ser cruciforme por unas ciertas condiciones de la actividad, decidimos en vez de hacer pues un sistema de corte del sol de solsticios con esos planos estructurales que son muy alargados como en las aulas, construir un sombrero. Nosotros le llamábamos sombrero mexicano hasta que vimos a los habaneros, a los cultivadores de la tierra de allá del propio Valle de Upar, que usaban unos sombreros igualitos a los mexicanos, así con ala ancha y copa alta. Nosotros no vamos a recrear pues un sombrero literalmente, pero realmente sí es porque tiene la copa alta, o sea, toda esa envergadura es un amortiguador térmico y la extensión pues del alero pues obviamente obedece a otra cosa distinta que a proteger, a poder abrir estos ventanales para ver el paisaje, porque es un derecho democrático de todos nosotros, pues que nos quitan el paisaje es muy doloroso, sobre todo el que hay allá que es espectacular, y para lograrlo en este caso, pues tuvimos que hacer este juego. Bueno, pues no me va a extender ahí más. Sí, son laboratorios pues, de docencia muy sencillos. También hicimos una cafetería con los mismos criterios. En este caso, pues, la cubierta nos permite tener una luz interior muy bella que se mete por entre las vigas porque dejamos abierto pues, el escenario para no tener luz de día. Esto que están viendo aquí sucede allá. Miren que hicimos unas vigas abrazando la columna y entonces en esas rajas entra la luz divina y eso está delicioso, no solo por los vientos cruzados, sino por la iluminación natural. O sea, la arquitectura de hoy debería dejar de tanta pretensión y pensar en no prender luces en el día y
y que sea confortable, ya estaría muy bien, digo yo. Bueno, obviamente siempre buscamos proporciones, formas, escalas, emplazamientos correctos, decentes, pero esencialmente eso es la cafetería. Esta es la cafetería. Bueno, vamos rápido allá entonces, porque yo sé que todos están afanados. Y esta es la biblioteca. Un gran problema porque nosotros teníamos claro que el verde que se va a sembrar aquí o que ya se está sembrando va a crecer y vamos a perder el paisaje lejano desde muchos puntos de vista y nos daba tristeza. Entonces decidimos concebir una fenetra en Longier, o sea, la ventana corbuseriana, pero sin amagues. Nosotros cuando encontramos una cosa nos pegamos a eso como los, mejor dicho, como los bebés de los papás. Si eso funciona, tiene que funcionar. Y entonces construimos a cada lado del edificio. Como ustedes ven, la orientación nos determina la forma, la proporción mejor. Es alargado porque es la fachada norte y es cortico en las otras dos porque es naciente y poniente y ahí da el sol terrible todo el día o toda la tarde, toda la mañana o toda la tarde. Entonces construimos una gran ventana. Yo digo que es un edificio ventana. Claro, para lograrlo no podíamos caer en la trampa de construir columnitas abajo porque luego cuando lo elevamos para ver el paisaje de las sierras todo el día, cuando crezcan los árboles incluso, pues descubrimos que el edificio puede proteger su espacio inferior y que la plaza debería, que es un plano de concreto, eso no tiene ningún diseñito de nada, no, simplemente los cortecitos decentes de la placa de concreto, baratica, y poner una columna hubiera sido un verdadero y lamentable error. Entonces nos sentamos con el ingeniero otra vez a pelear y a buscar un sistema que por fortuna ya se lo había inventado Kahn en el Salk Institute con la Fayeren del pues no inventado, pues seguramente lo habían inventado hace años, pero él lo usó en la arquitectura estupendamente en los laboratorios Salk y lo trajimos acá, la Bayeren del Ovieren del pues como le queramos decir, nos resolvió todo el tema porque es una viga a momento que está puesta donde están los libros, o sea, donde está la carga de 800 kilos por metro cuadrado, y luego lo otro lo pudimos liberar con unos tensores, ahí falta poner unos paños de rebote de luz que van a completar el asunto, y lo más bello de todo es que pusimos las mesas y las sillas donde deben ir, o sea, al lado de la ventana, que fuera democrático, en este lado mirando la sierra, que además les voy a decir algo que es increíble, y es calculamos desde la última silla, de la última mesa, la posibilidad de ver los picos Colón y Bolívar que están allá, ese es el Olimpo de los dioses Tayrona, que son los montes más altos de Colombia y que se ven patentes en la mañana desde cualquier silla de estas, y ese privilegio no lo podíamos negar. Entonces el cortasol que ven ahí lo pusimos de tal manera que la línea directa entre el observador y los picos se construye sin problema, son 72 kilómetros, pero se ven patentes en la mañana. Entonces dijimos, bueno, esto funciona y qué rico poder leer al lado de una ventana con luz natural y no tener, pues ahí hay lámparas, obviamente de noche y algunos días pues habrá, pero qué rico poder estar al lado de una ventana, no hay que hacer más. Y dijimos, ya no hay que hacer más, ya lo otro lo ponemos con colorcitos y toca, pero eso es lo importante. Esas ventanas están a ambos lados del edificio y los libros están en el corazón donde está la Bayeren. El otro se resolvió con estructura y le pusimos una plataforma porque esos edificios tirados como una especie de mamotretos ahí como robots puestos como que fueran a salir caminando no nos funcionan y hay que agarrarlo al piso. Entonces esa plataforma nos dio ese afinamiento a terreno que tuvimos que enterrar un poquito precisamente para que no se desproporcionara la placita, la pieza y sobre todo con la pata. Fue un esfuerzo grande para poder instalarla en el lugar, en esas, digamos, ajustes de terreno y poder poner en la planta baja pues todos esos servicios que no son de lectura, o sea, que son oficinas, archivos y todo eso que no es, porque no nos queríamos gastar un solo centímetro de esas ventanas en una parte del programa que no fuera sentarse con un libro y descansar la vista mirando pues el Monte Colón o Bolívar o lo que se pudiera ver en cualquier momento del día. Eso es, eso es. Fue ingeniería, fue arquitectura. Estos son los baños, los enterramos. Esos son los jardines que dan allá, son secos. Sí, ahí están pues los lavamanos. No, es lo que da allá, eso no da más. Eso es un desierto lleno de culebras. Sí, eso es Francisco. Yo no sé si hay alguna pregunta, pero ahí está muy prácticamente resumido. Bueno, muchas gracias. Francisco hacía unos comentarios en el chat, pues para que los lean todos, por favor. Yo le doy la palabra a Pablo Buitrago. Pablo. Hola, hola. Luego sigue Carlos Cerquera. Sí, ok. Bueno, Isabel Edison, muchas gracias. Una muy linda charla.
me ahorraré el tema de que bien hecha, bien sustentada, etcétera. Es muy linda la charla, me gusta mucho, muy inspiradora. Y por otra razón, por una razón personal, es que yo soy de Manizales y crecí detrás del Club Manizales y nadaba en la piscina del club. Y entonces, para mí, por supuesto, conocí a Jorge Gutiérrez. Es una cosa maravillosa escucharlos hablar de esa manera de esta ciudad. La pregunta o el comentario que tengo es como para otra charla, ya que afortunadamente nos mostraron lo de Valledupar, que a mí también me pareció muy lindo cuando escuché la charla anterior de Edison. Pues simplemente la voy a enunciar, podemos dejarla para la siguiente invitación. Pero es que con el sentido pedagógico con que nos presentaron la charla, pensando en los estudiantes y bueno, y en nosotros, por supuesto. Yo quisiera darle otra vuelta, quisiera que le dieran otra vueltica al tornillo sobre el tema de que lo insistieron, la relación y distancia que puede haber entre dos términos que aún no logro decir, poner en contraste, que sería, pero les voy a decir, la relación y la distancia entre la originalidad y la interpretación. Porque creo que allí ustedes han centrado toda su atención como investigadores del proyecto en esta capacidad de interpretar y entender. Y esta cosa compleja de los arquitectos de buscar la originalidad es nefasta, ¿no? Así que el tema me parece lindo, me parece que es un tema de seguirlo conversando y creo que en los espacios académicos es muy pertinente esa reflexión. Muchas gracias. Pablo, yo no sé si me permites, yo Claro, primero, Isa, adelante, adelante. Pablo, primero invitarte porque es un tema que a mí en particular me interesa mucho, es el tema de la influencia, la reinterpretación, la innovación, la originalidad. Es un tema que vamos a tratar en las conversaciones de arquitectura que estamos haciendo con las otras dos sedes de la Nacional. En las conferencias de los miércoles, un día vamos a tratar el tema de la copia, porque nos parece que académicamente o en la academia debería darse la discusión sobre ese tema. Para nosotros la originalidad es ir al origen, que es justamente como lo contrario que para la mayoría de nosotros significa. O sea, para nosotros es rastrear el origen de las cosas y poner ese origen en vigencia de alguna manera. Es creo que la labor más difícil. Lo que más nos cuesta en el proyecto creo que es rastrear el origen a veces del problema para entender el problema y poder plantearnos la solución. Entonces, para nosotros es esa búsqueda del origen. Casi que en clase discutimos mucho con los estudiantes el tema de la innovación, la creatividad, la originalidad, o sea, el sentarse a proyectar desprovisto de cualquier referencia histórica nos parece que es casi que un delito, porque ese problema se ha tenido y se ha resuelto de una manera seguramente ejemplar, y más que reproducir la solución es comprender el problema, lo que nos alienta. Entonces, yo creo que para nosotros, creo que somos originales en tanto buscamos el origen y huimos un poco de la búsqueda desesperada de la diferencia. Tal vez creo que es algo que caracteriza nuestra arquitectura contemporánea. Es la búsqueda desesperada de hacer algo distinto y cuando menos piensas terminas haciendo lo mismo y mal. O sea, no, mejor dicho, creo que es como nuestra, en eso va a girar la discusión y un poco pensar en lo que en Oriente significa la copia, que en muchas ocasiones la copia tiene más valor que el original en Oriente. Entonces, el tema, digamos, que nos apasiona, a mí en particular me gusta mucho porque creo que ha hecho un tremendo daño a la formación, esa casi que tú no puedes ver porque vas a hacer lo mismo, y eso ha sido nefasto para los arquitectos y lo vemos en las ciudades, no hay que ir muy lejos para tener la prueba. No sé, Eddie, si quieras decir algo más. No, que concuerdo contigo, muy bonita respuesta. Muchas gracias. No, Pablo, a ti.
Liliana. Tiene la palabra Carlos Cerquera. Carlos. Y luego Carlos García. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la presentación, estuvo excelente. Quisiera iniciar la intervención también mencionando algo sobre lo que hablaron, pues lo que giró la presentación en relación al plano horizontal, ¿cierto? Cuando veía todas estas imágenes, a mi mente solamente, bueno, de entre las imágenes que venía el Salk Institute, sí, como lo mencionaron, del maestro Louis Kahn, y me queda siempre en la memoria esa imagen en la que está la foto de la tarjeta que va hacia el atardecer, en donde el plano horizontal es el que conecta el cielo y la tierra, ¿cierto? Y me causa curiosidad porque Bruno Quesán mencionaba que precisamente ese plano de horizonte es el que conecta a Urano y a Gaia, al dios de la tierra y al dios del cielo. Es un tema como mítico, muy, muy interesante. Y eso al final pues me lleva a pensar también en uno de mis maestros preferidos, Rogelio Salmona, cuando él mencionaba que hacer arquitectura debe ser algo muy parecido o buscar la confluencia entre historia y geografía. Y en este caso, y relacionado a ustedes, yo veo la historia más es como esa historia, no como la historia en tanto historia, sino en tanto a memoria individual, ¿sí? Y esa memoria individual, cómo se ve reflejada dentro de los proyectos, que al final lo que me lleva es, pues, cuando yo veo los dos proyectos que presentaron, veo esa confluencia como de unir y de encontrar el punto en común entre lo estereotómico y entre lo tectónico, o por decirlo de otras maneras, entre lo liviano y entre lo pesado, entre lo libre y entre lo cerrado. Sí, y me gustaría saber, o mi pregunta es, aparte de esas analogías que ustedes hacen a sus maestros hacia otras arquitecturas, ¿qué otras referencias tienen? Pues me refiero a pintores, me refiero a, no sé, a poetas, a textos, a algo que los saque también del mundo de la arquitectura, porque pues como sabemos los grandes maestros también fueron grandísimos escritores y sus referencias siempre son hacia poemas, siempre son hacia pinturas, hacia el cine. Entonces me gustaría saber eso cómo se ve en su arquitectura y en su misma memoria autobiográfica individual. Gracias. Te tocó. ¿Ah? Te tocó. Me tocó, sí, yo sé. Oye, qué bien que traigas lo del plano del Salk, De Kahn. que no es de Kahn. Todos suponemos Bueno, que es de Kahn, pero realmente lo diseñó Barragán. ¿Tú sabías eso? Hasta Lo ahora diseñó. me vengo a enterar. Y Kahn llamó a Barragán, que eran amigos, y le dijo, estoy muy enredado con esto, y Kahn dibujaba unos palitos, unos arbolitos ahí, y Barragán le dijo, no, deje eso libre, y la clarividencia de Barragán, que es sobrenatural, que era sobrenatural, le permitió entender que ese plano horizontal iba a crear ese vínculo con el mar. Solo le creó la tarjeta, pues obviamente es un intensificador del efecto, pero sin duda le salvó la plaza porque Sí, no necesitaba nada. Lo más bello de eso es precisamente sí, esa claridad que tuvo Barragán. pero Claro, Kant se lo agradeció toda la vida. el hilo de agua es de Dan Keeley. ¿Perdón? El hilo de agua es de Dan Keeley. Sí, imagínate. El hilo No de lo sabía agua yo. y la escogencia del travertino que sí fue discutida con Kahn, pero dijéramos, ya el proyecto final es de Dan Keeley. Ajá, qué bien, qué bien. Hermoso, hermoso. No, no, Pero sí. muy bien, muy bien. Sí, claro, igual lo que hizo Kant con el edificio fue también proverbial, sin duda. Bueno, no, y para responder a la otra, no, pues imagínate, hay que decir algo y con toda humildad, no, el arquitecto no puede ser un hombre bruto, no puede, no tiene derecho. Un arquitecto no tiene derecho a no ser culto. Es una obligación ética, eso sí es pura moral y ética. O sea, un arquitecto que crea que puede ejercer la arquitectura fuera del ámbito, no digo de la cultura, sino del arte, que son distintos, ojo con esa confusión. Yo creo que está siempre perdido. Uno anda muy perdido, pero esto lo andarán más.
No, pues influencias infinitas. Por ejemplo, ahora estamos estudiando esa reconversión tan espectacular que hizo Brunelleschi con el Hospital de los Inocentes y cómo logró fusionar el estilo gótico con el medieval. O sea, nosotros no tenemos tiempo, eso lo dejamos claro ahora, no nos importa si lo hizo alguien hace 2500 años o lo hizo anoche. Lo importante es que trascienda en los escenarios universales como problema, que ya Isa lo decía, nos importa más encontrar problemas que las soluciones. Cuando uno formula bien el problema, salen 20 soluciones. En el taller de diseño nos pasa constantemente. Cuando logramos formularlo, los chicos empiezan a resolverlo ellos solos sin necesidad de coger el lápiz. Y precisamente es una reflexión que traemos porque tú lo mencionas, lo pesado de lo estereotómico y lo liviano de lo tectónico, pues siempre ha marcado el punto en el que están. Lo estereotómico está abajo y lo tectónico arriba. Pues Brunelleschi, antes que todos nosotros, antes que yo diría que todo el mundo, decidió que ahí iba a voltear la torta, y iba a poner el gótico abajo y el medioevo arriba. Claro, la consecuencia es sensacional. Cuando tú vas al Hospital de los Inocentes descubres precisamente la tergiversación de esos dos mundos, y eso en este edificio particularmente lo tuvimos en cuenta. Mira que la plataforma no es tan sólida y los testeros que pusimos intencionalmente, ahí salieron balconcitos, en los dibujos poníamos balconcitos, porque uno siempre quiere ver el paisaje. Ya tenemos este gran balcón, pero decía, pues si de esta oficina no va a ver el paisaje, y decidimos cerrarlos inmanentemente, o sea, con toda la contundencia de un plano abstracto, porque nos traía esa solución de lo pesado arriba y lo liviano abajo, un poquito jugando con Brunelleschi en esa tergiversación tan poderosa que logró ahí. Claro, uno se deja permear de esas lecciones que están en todos los ámbitos en todos los momentos de la arquitectura, no hay manera de escoger, pero por supuesto que tenemos pues lo mismo que seguramente ustedes, un amor profundo por el cine. Isa es una coleccionista de cine inmarcesible, ha creado aquí clubes de eso, pues muy, muy íntimos, pero nos trae pues unas películas fantásticas, y con eso no creas, uno ve cosas que no le revelaría, uno en los extrarradios del mundo, ¿qué más posibilidades podemos tener? Uno en Manizales estando en los bordes del planeta, y es la única manera de acceder a él, obviamente viajando también, y la literatura y demás, ¿no? Pues cuando quieras hacemos unas buenas conversaciones sobre esos temas, pero decirte que tratamos de gastarnos el tiempo libre en estas cosas también. Yo quisiera solo agregar algo, Eddie, y que creo que tiene como que ver con el sentido de la pregunta, y es que nos encanta la música, el cine, el arte, pero cuando hablamos de arquitectura o cuando hablamos de teoría del proyecto, nos concentramos en el proyecto. O sea, por eso Edison hablaba de Brunelleschi. Digamos que no somos muy afines al discurso que a veces acompaña la arquitectura, que es ajeno a la arquitectura. Es tal vez lo que quisiera decir, no porque tengamos un desprecio por la música o la pintura o la literatura, pero nos parece que a veces esa relación que se ha tejido, no siempre, pero a veces esa relación ha dado resultados nefastos también. Y se han construido los discursos ya que lo aclaró. justifican. Shklovsky ya lo aclaró. Tienes que leer a Shklovsky la intraductibilidad de las artes. Uno no puede convertir una canción en un edificio, o viceversa, eso no es posible. Cuando Mies intentó poner un edificio como Mondrian, pues se tuvo que salir corriendo de ahí, y luego pues por fortuna le resolvió las cosas en el ámbito de la arquitectura, que le quedó algo, sí, pero evidentemente uno no puede convertir una pintura en un edificio. Eso es un error clásico de lo que pasa hoy, ¿no? Mucho. Un texto hay que leer ese texto de Shklovsky para entender esa gran, digamos, comprensión que él tuvo de la intraductibilidad de las artes. Bueno, pues eso es otro tema. Muchas gracias. Con gusto. Gracias y esa descripción A ti, tan bonita gracias. que hacen de Manizales, donde uno está en el fin del mundo, y le doy la palabra a Carlos García. Te dijiste que cuando uno está por aquí en el fin del mundo, pues si no ve el cine y lee un libro, se fregó. Y se fregó. Pero desde ese fin del mundo se ve todo el mundo. ¿Sí, no? Hay que pararse en Chipre para darse cuenta de eso. Aquí hay un mito, y es que si uno se para bien arriba, ya está el Chocó. Eso es... Sí.
Bueno, Carlos Andrés. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, Carlos. Bueno, primero que todo agradecerles por ese espacio que a ti, Liliana, que estás organizando estas charlas tan interesantes, a ustedes por esa presentación tan precisa, tan coherente, tan sencilla, pero muy profunda en sus comentarios, que hablan pues de la disciplina, que creo que este tipo de espacios en donde la arquitectura hable de sus valores, de las relaciones con el sitio, con la vida, con la técnica, pues indudablemente son bastante esclarecedoras. Quería hacer era un comentario y agradecerles por esa imagen que pusieron de Turner, porque para mí es genera muchos sentimientos. Una pequeña anécdota aquí. Cuando era estudiante de arquitectura y en Univalle, teníamos un profesor que se llama Carlos Esteban Mejía, y él nos enseñaba historia de la arquitectura, historia 2, historia 3, y había un trabajo que era analizar los edificios antiguos, pero analizarlos era no solamente en términos históricos, sino arquitectónicos, es decir, desbaratarlos, comprenderlos. Hacíamos trabajos de análisis y hacíamos maquetas, y a mí me tocó hacer la maqueta del santuario de Delfos. Yo encontraba imágenes, fotografías, pues no fotografías, dibujos en astrometría, pero para hacer la maqueta realmente no tenía una información importante que me diera las altimetrías del terreno, hasta que pude encontrar ese cuadro, y eso fue totalmente esclarecedor pues para poder elaborar la maqueta. Y en la medida en que yo hacía ese terreno, pude comprender cómo ellos cogieron ese terreno, estoy hablando pues de los griegos obviamente, ese terreno, y lo comenzaron a domesticar, ¿no? A generar esos basamentos, esos plintos, para que todos esos edificios se pudieran poner en ese terreno tan escabroso, ¿no? Una cosa tan compleja. Y entonces uno ahorita ya reflexionando más acerca de hacer la maqueta, y la presenté y todo ese tipo de cosas, es como esa relación entre la arquitectura y la geografía, que ha sido tan hablada por todos, desde Ray, no sé, decir que la arquitectura es del lugar, respecto al paisaje, y que todos estamos, digámoslo así, en función de respaldar y hacer claridad frente a qué es lo que realmente significa esa relación. Creo que los griegos aquí también nos dan otra enseñanza, y creo que hay algo que está en el trasfondo, y es que no solamente la arquitectura se sirve de la geografía, sino que la geografía también se vuelve arquitectura. Es decir, que esas montañas que mostrabas en esos dibujos tan sensibles, entonces esa geografía se vuelve un recinto, o sea, se vuelve formalmente un espacio que contiene este santuario, y que creo que eso, pues indudablemente, en la medida en que uno comprende esas lecciones, que a través de estos dibujos o los análisis que uno haga de estos valores históricos, arquitectónicos, pues obviamente pues le dan a uno las herramientas que, como están diciendo ahorita, son las con las cuales uno puede seguir proyectando y seguir trascendiendo y aportando al discurso de la arquitectura. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Bien. Muchas gracias. Un saludo desde Ibagué. Me encanta poder reivindicar la arquitectura moderna y volver a dar un sentido a la promenada, del papel de la arquitectura, entendiendo las determinantes del lugar como una escenografía, y volver al sentido del lugar. Escribe ArcNSL. Y bueno, hay unos comentarios del profesor Francisco respecto al proyecto de la Universidad Nacional. Es un proyecto construido a punta de luz y sombra, donde la precisión y el rigor muestran lo que es sustancial. Y más tarde dice, bueno, la intervención en la topografía también se revela como esencial. Alguien comenta que la conferencia de la condición geográfica de la arquitectura que dictó el maestro Edison en el marco del ciclo de conferencias virtuales explica la profundidad del proyecto de La Paz, y que pues está en YouTube, también se puede consultar. Y bueno, pues nada, creo que con eso damos cierre
Agradezco muchísimo a Isabel, a Edison, a los participantes. En un momento tuvimos 52 participantes. En este momento tenemos 43. Creo que fue una charla maravillosa ver los proyectos realmente como nos anunciaron de la teoría a la práctica. Gracias a ti, Liliana, por la todos. invitación. A ustedes por los comentarios tan generosos, muy queridos. Esperamos muy pronto verlos en presencia, sea en Cali, sea en Manizales, porque están invitadísimos, y poder compartir y hablar, seguir hablando de arquitectura, que es tan rico, de otros temas también. De nuestra parte, infinitamente agradecidos por esta oportunidad. Fue una delicia, realmente, estuvo muy rico. Muchas gracias, gracias por escucharnos, por permanecer conectados. Muchas gracias. Y gracias, Liliana, por la invitación.